número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Verdad? ¿Qué estamos leyendo allí en ese primer versículo? Dice que hubo una gran contienda o hubo una gran descontento dentro de ¿quién? Del pueblo. ¿Por qué? Porque había sección de personas, porque no había gente encargada que distribuyera el alimento entre tanta población. Ahorita se pregunta, no nos aclara aquí cuántas eran las personas, pero nada más imaginémonos que en el primer discurso Pedro, Dios usándolo, metió 4.000 sin contar mujeres y niños, y luego en unos segundos 5.000 sin contar mujeres y niños. Entonces estamos hablando más de 10.000 personas, hermano. Claro, no estaban todas en un mismo lugar, pero podemos especular un poco y creer que en lo que era Jerusalén, pues, en lo que era la parte donde ellos estaban, póngase que fuesen habido allí 1.500 personas. Oye, hay que verle la cara que una sola persona atienda 1.500 personas, ¿verdad que sí? Entonces, los apóstoles del Señor o los discípulos eran los responsables directos, y el pueblo ¿a quién vino? A los líderes. Y los líderes, que es lo que vamos a leer ahorita, dijeron, ya va, nosotros no es bueno que dejemos de predicar la palabra, no es bueno que dejemos de hacer lo que Dios nos ha mandado por servir las mesas. Escojan ustedes hombres llenos de conocimiento, llenos de sabiduría, pero ¿quién verdaderamente escogió los diáconos? ¿O quién cree usted que escoge los diáconos? Dios. ¿Pero a quién usa? Que están al frente, la representación. ¿Seguro? Vamos a leer qué dice la palabra, ¿verdad? Hay uno que uno lo puede escoger, pero vamos a ver qué nos dice la palabra. Porque el problema de cuando el pastor le escoge los diáconos es que si el diácono no sirve, le echan la culpa al pastor. Entonces a veces el pastor se agarra de la Biblia y dice, no, escojámoslos todos. Porque si nos equivocamos todos. ¿O no? Pero cuando lo escoge uno, la responsabilidad cae, usted lo escogió. ¿Verdad? Es cuando lo escogemos todos. ¿Por qué la gente no habla de Maduro? Porque todos votamos. Y la gran mayoría votó por él. Entonces uno dice, oye, yo voté por él. O sea, la gente pues diciendo. Entonces a veces cuando uno vota por alguien, uno hace silencio. No hay tanta murmuración. Entonces veamos qué dice. Dice el 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. ¿A quién convocaron los 12? A los apóstoles. Los 12 apóstoles, que eran los encargados, convocaron ¿a quién? A una gran multitud, quiere decir que era mucho, al pueblo. Entonces de allí nacen las asambleas de Dios. ¿Por qué se llama asamblea? Porque no se toman decisiones que nosotros somos los líderes y nosotros dimos la orden y listo, ya nadie dice nada. No, esto es tipo asamblea. ¿Sí me entiende? Entonces vamos a seguir leyendo, que ella misma se va a seguir especificando. ¿Qué dice el 3? Los 12 hombres le dijeron a la multitud, ¿qué dice allí? Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, ¿de qué? De buen testimonio. ¿Llenos de qué? Espíritu Santo. Y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Ahora, ¿quién los escogió? En lo que leímos ahí en ese versículo, vuélvalo a leer. El Espíritu Santo. Los 12 apóstoles Le dijeron al convocaron pueblo. El pueblo que el pueblo lo eligiera ellos. Ah, ¿y quién los eligió? El pueblo. Los apóstoles le dijeron, entre ustedes que conocen todo el pueblo, busquen 7 hombres llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, de conocimiento. ¿Será que el pueblo no sabe qué hermano anda bien y quién anda mal? Sí. ¿Lo sabe o no lo sabe? Sí, lo sabe. Entonces el pueblo cuando va a llamar a un diaconado no va a llamar más desordenado, no va a llamar que llega tarde, no va a llamar... No, hermano. Tiene que tener ciertos requisitos. Y los apóstoles le dijeron, ya va, nosotros no vamos a escoger a nadie. Ustedes escojan 7 hombres
que tengan estas características. Ahora viene Dios, porque nosotros hacemos la elección, pero después lo llevamos al Señor. ¿Verdad que sí? Porque a veces decimos, un solo hombre dice, Dios me mostró que estos son los diáconos, pero ya va el pueblo. ¿Y dónde está el pueblo? Viene la confirmación. ¿Dónde está el...? Cuando se vaya a nombrar diaconado, se ve que se llenen los requisitos y se hace una postulación y luego se lleva a Dios. Pero no desacreditando lo que diga la asamblea, porque usted es parte importante del cuerpo del Señor. Amén. Usted tiene voz y voto. Claro, la última palabra la tiene el líder, pero el líder o un buen líder siempre va a oír en asamblea los diferentes opiniones y de allí se tomará la mejor, orándole al Señor, claro, obviamente. Pero qué bonito cuando usted lo toman en cuenta, hermano. Yo he estado en varias iglesias, en una se ha tomado uno en cuenta, en otra a usted no lo deja ni decir ni a. Te abre la boca y lo mandan a callar. Así no es el orden bíblico. Estamos viendo que en el orden bíblico usted, su voz tiene importancia. Amén. Luego dice el 4. Y nosotros persistiremos en ¿qué? En la oración y en el ministerio de la palabra, o sea, en la predicación. Agradó la propuesta a toda la multitud. Estos 12 hombres se pusieron de acuerdo y que el pueblo quedó contento o no quedó contento. Sí, ¿Por qué quedó contento el pueblo? Por la participación. Porque se le dio participación, hermano. Cuando en una iglesia no se le da participación para nada, ¿será que el pueblo está contento? No. Y lo que hacen es puro traiga, y piden, y usted nunca ve y nunca sabe en sí qué hicieron con lo que usted está dando. Cuando usted está dando, usted también es miembro de la iglesia. Usted también tiene derecho de que se le dé cuenta. Porque usted es importante. Porque nosotros no debemos enseñorearnos del pueblo, del Señor, sino que todos tenemos participación, eso sí, un respeto porque hay liderazgo. Pero si el líder es un buen líder, les va a dar su lugar. Solo que también hay una palabra que es muy importante. Dice que cuando uno tiene buenos líderes, hermano, o buenas, sean religiosos, sea en el trabajo, uno no debe abusar de la confianza. Porque cuando uno se le da confianza, lo más bonito es mantener la confianza. ¿Usted sabe qué es triste? Cuando uno pierde la confianza que le han dado. Entonces valoremos, hermanos, la confianza que se nos dé, pues. ¿Verdad? Todos podemos errar. Todos. Entonces estamos en el 5, dice, agradó la propuesta a toda la multitud. ¿Y eligieron a quién? A Esteban. ¿Varón qué? Lleno del Espíritu Santo. De fe y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. ¿A quién llenaron? ¿A quién llamaron? ¿A quién? A Felipe. A Procoro. A Nicanor. A Timón. A Parmenas. Y a Nicolás prosélito de Antioquia. A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron la mano. Ahora vea. Mire el trabajo en equipo. Mire lo más importante. Dice, no nos perdamos, hermano. Vamos a estar pendientes, ¿verdad? De lo que estamos haciendo. No, la distracción, por favor. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Estamos notando desde el principio que ¿qué hicieron los apóstoles, que eran los que estaban encargados? Dijeron que el pueblo escogiera hombres llenos de sabiduría, de conocimiento, de inteligencia, llenos del Espíritu. Luego ellos dijeron, bueno, tráiganlos y preséntenlos a nosotros. Nosotros no vamos a decir sí de una vez porque no nos corresponde a nosotros, pero vamos a orar intensamente al Señor y en lo que el Señor dé la orden, nosotros lo ungimos. Entonces ellos trajeron los 7 hombres y los apóstoles impusieron las manos. ¿Y qué importancia hay cuando Pablo le dice a Timoteo que no sea ligero en la imposición de qué? De mano. De mano. ¿Por qué? Le voy a explicar el porqué de ese texto. ¿Qué pasa si usted nombra a una persona líder y usted no está muy seguro que sea un buen líder? Después que usted lo nombró, ¿cómo lo quita? ¿Verdad que sí? Después que usted delante del público, delante de la iglesia, usted lo nombra
y le da un puesto alto, se rebele contra usted, ¿cómo lo quita? Y Pablo, que tenía mucha experiencia, le dice a Timoteo, no seas ligero en la imposición de mano ante el presbiterio, puesto que los que tienes que poner al lado tienen que ser hombres mansos, sumisos, llenos del Espíritu Santo de Dios, amorosos, cariñosos, hospedadores, entregados a la obra del Señor, para que sean de ejemplo y de testimonio. Hoy en día, no vamos a decir que aquí, pero en alguna parte del mundo, en alguna iglesia, ¿será que algunos líderes, por falta de visión, han puesto líderes que no llenan los requisitos? Sí, lo hay. Que sus hijos no son creyentes, o no lo dice la carta de Tito y de Timoteo, ¿cómo deben ser los diáconos? Los hijos creyentes, no dados al vino, no pendencieros, no iracundos. Pero a veces nosotros no nos metemos dentro de esa carta y a la hora de hacer algún nombramiento, nombramos al que nos cae bien. Nombramos al que nos parece. Y en el caminar puede desviarse. ¿Estamos claros en eso? Entonces a la hora de una decisión, ¿quién tiene que tomar la decisión? El pueblo. El pueblo en asamblea lo trae ¿a quién? A los líderes. Los líderes en un orden se sujetan a Dios y Dios en oración responderá y entonces se hará el ungimiento. Ahora si fallamos nosotros, Dios no falla, pero ¿qué le va a decir el pueblo a los líderes si ellos fueron quienes lo escogieron? Hay una responsabilidad de cada quien. Y creo que cuando algo sale mal y todos estamos en equipo, todos nos quedamos calladitos, ¿verdad que sí? Oye, metimos la pata, todito. Nadie va a criticar, nos equivocamos todito. Pero bueno, que aprendimos. Pero qué difícil es cuando uno solo toma, ¿verdad?, la decisión y se equivoca. ¿Qué pasa con el resto? Yo se lo digo, es que no oye. Así no le haya dicho nada. Yo se lo dije. Claro. Así no le haya dicho nada, pero dice yo se Y lo dije. empezamos a buscar culpables. No, aquí no, aquí todos vamos a opinar. Y si nos equivocamos, nos equivocamos todos. Y si acertamos, acertamos todos. Pero ese es el deber, hermano. Es un principio bíblico y está aquí, está establecido. Entonces, estamos entendiendo hasta ahí lo que estamos leyendo, ¿no? Ok, estamos entonces en el 6. A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. El 7 dice, y crecía ¿quién? La palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Qué tremendo. Entonces estamos hablando qué importancia hay en lo que es la elección de los diáconos. Esto va a crecer, hermano, porque todo lo que Dios toca crece. Va a llegar el momento en que hay que nombrar diáconos. Pero es para que ya tengamos en cuenta cómo nosotros debemos seguir los requisitos a la hora de nombrar diáconos. Ya la directiva es otra cosa. Lo que es tesorería y eso sí es aparte. Pero lo que estamos hablando en la parte de diáconos, ya sabemos que por lo menos los predicadores no deberíamos ser diáconos. Los evangelistas, pues. Porque aquí los apóstoles que estaban encargados de llevar la palabra, ellos más bien se les propuso, el pueblo les dijo y dijeron no, nos estorba, no podemos estar atendiendo las mesas porque nuestro trabajo es predicar el evangelio. Entonces a la hora, si somos aquí, nombramos 3 diáconos y hay una campaña e invitan a mi hermano Luis por decir 4 días de actividad por allá y invitan a mi hermano David 3 días por allá. Entonces, ¿qué? Si ellos son los diáconos, yo tengo que decirles que no, porque hay actividad aquí. ¿Y quiénes son los garantes de lo que de la tarima? ¿Quiénes son los garantes? Los diáconos. Entonces, dejan ellos de predicar allá por atender las mesas aquí, cosa que puede hacer. Pero no todos pueden predicar. Pero si todos podemos cargar una tarima, ¿o no? Si todos podemos pasar un coleto, ¿o no? Y ojo, no estoy diciendo que porque seamos evangelistas no vamos a limpiar el templo. Sí, también, y vamos a lavar baños y vamos a hacer de todo. Pero estamos hablando a la hora de que haya que predicar en algún lado,
quienes van a salir son los que tienen el llamado. Mientras Amén, Dios amén. prepara A los otros. los otros. Y el diaconado es algo hermoso. Es algo que casi nadie valora. Diaconado es como un Porque- pastor. Sí, porque todo el mundo ve, no, que yo, pero hermano, Sí, el diaconado que es un don del Padre Lleva y trae. hermosísimo, hermano, porque es el don de servicio. Ellos son los que sirven en la Santa Cena, los que sirven el pan, los que sirven, hermano, qué honra. Es una honra ser diácono, ¿sabe? Y diaconisa. Son ancianos, son consejeros. A la hora de un problema y no está el pastor, ¿quiénes van a visitar los hogares? Los diáconos. Gloria a Dios. Y la Biblia dice que los diáconos no deben andar en chisme, no deben andar entremetiéndose en lo ajeno, pero sí tienen la autoridad de Dios para aconsejar. Entonces, ¿es importante o no es importante? Amén. Gloria a Dios. Entonces no puede ser cualquiera el que vayamos a nombrar, ¿verdad que no? Según el comportamiento que veamos en los hermanos, que van a ser muchos, de allí sustraeremos y nombraremos diáconos en su momento. En su momento. Eso sí, no lo vamos a poner a imposición. Los examinamos, ¿verdad? En el buen sentido, los pesamos por la palabra, los llevamos a oración y los ungimos. Amén. Gloria a Dios. Ese es el orden. ¿Estamos de acuerdo? Excelente, excelente. Ahí lo dice la Biblia. Como debe ser, como dice la Así Biblia. dice ella. Ahora veamos, mire el resultado de este diaconado. Esteban no era un evangelista ni era un predicador, pero conocía palabra. Y ya vamos a ver por qué. En el 8 dice, ¿arresto de quién? Esteban. Ahora veamos, hermano. Dice el 8. Y estaban llenos de gracia y de poder. Hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Este era Esteban. Cuando nosotros nos vamos también a Santiago como un anciano, dice que cuando hay enfermos en los hogares, llamen a quién. A los ancianos. ¿Y quiénes son los ancianos? Los diáconos. Los diáconos, hermano. El pastor y el conjunto que está trabajando con él como diáconos y diaconisas son los ancianos de la iglesia. Entonces, no cualquiera va a orar por un enfermo. El orden es que si hay algún enfermo entre la congregación, si el pastor no puede ir, ahí están los ancianos y ellos van en orden y ungen a quien, al enfermo. Y si él tiene algún pecado y lo confiesa, queda libre. Y si tiene que partir con el Señor, se va derechito con el Señor. Y si es para sanación, Dios lo sanará. Pero ¿quiénes son los que oran por los enfermos? Estamos hablando en casas. Verdaderamente deberían ser los ancianos. Ahora, evangelistas también podemos. Porque nosotros nos toca es en las campañas, nos toca es si vamos en el metro, si vamos en el, no sé si me estoy haciendo explicar, pero ya enfermedades dentro del pueblo, asuntos delicados, no puede ir cualquiera de la iglesia. Tiene que haber un orden y quienes tienen que ir son los Los que están autorizados ancianos, para que eso. están siendo autorizados porque hay asuntos que son delicados y solamente deben manejarlo lo que es el pastor y la parte y la comitiva. Eso es interno. Eso es interno. ¿Estamos de acuerdo allí? Amén, amén. Amén. Ok. Eso no quiere decir que si alguien le pide la oración, no vaya a poder orar. No. Y si es inconverso, ore más. Y usted tiene también la sanidad. Usted también tiene el don. ¿Me entiende? Pero estamos hablando de asuntos específicos. ¿Cómo qué? Que si un hermano, vino un predicador, invitado, X, Y, hirió a algún hermano nuevo creyente, otro nuevo creyente no puede ir a buscarlo porque lo va a fracturar más. A lo mejor no va a tener sabiduría y va a decir, sí, es verdad, yo vi que te lanzó. Náguara, ¿verdad? No. Y eso no es edificación. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué ejemplo podemos poner? Cuando una persona es atropellada, hermano William, ¿verdad? Un carro que atropella a una persona, ¿será que cualquiera lo puede levantar? No, tiene que haber las personas indicadas que son los Paramédicos. paramédicos, bomberos. Porque cualquiera lo quiere ayudar, pero en vez de ayudarlo lo va a fracturar más. Sí. Así es el que es golpeado por palabra, que cualquiera quiere ir a convencerlo para volverlo a traer, lo aleja más. Entonces no, tienen que ser gente con sabiduría, que tengan amor y que lo sepan traer. ¿A dónde? Nuevamente a la casa de oración para que Dios los restaure. Amén. A eso me refiero, que no todos debemos ir, sino los que el Señor envíe,
a ese tipo de evento. Cuando hayan heridas internas, heridas del corazón, no enfermedades naturales, sino usted me está entendiendo más de lo que yo creo que estoy Amén, explicando amén. aquí. Es la ayuda de un pastor prácticamente. Exacto. Sí. El 9 dice: entonces se levantaron uno de la sinagoga llamado de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando ¿con quién? Con Esteban. Pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Ahora vea, a qué nosotros estamos en riesgo a veces. A que a veces dentro del mismo pueblo haya gente que contrate a otros para falsos testimonios y que digan cosas que usted nunca dijo. Dice que estaban los libertos, estaban varios. ¿De quién? De los que estaban bajo la ley y que perseguían ¿a quién? A los nacidos de nuevo, y andaban buscando el mínimo error de cualquiera de los líderes para matarlo, para destruirlo. Eso sigue ocurriendo hoy en día, ¿oyó? En el espíritu. Una persecución. Eso es una persecución. Yo no sé si usted en algún momento se ha sentido perseguido y usted dice, bueno, pero Dios me hizo libre. ¿Cuál es el señalamiento? ¿Cuál es la seguidera? Usted no tiene vida pública, hermano. Ni los actores, usted no ve los actores de Hollywood que se van a sentar y te están tomando fotos y andan, y esa gente no tiene privacidad. Los paparazzi. Los paparazzi. Y yo digo que nosotros somos muy importantes porque Gloria ¿cómo a hay Dios. paparazzi detrás de uno viendo a ver dónde no se equivoca, hermano? Gloria a Dios. Que hay, que se Los demonios tienen a los paparazzi. No, y ese dinero. Cualquier cosita que ellos vean allí que están afuera de ahí, un enamoramiento de algo que no es la esposa de él, eso le quitan la plata que usted no tiene. Es un gran negocio. Y acá es el Entonces, espiritualmente. Ya vemos cómo trabajan los demonios. el tormento. Se levantaron contra quién? Contra Esteban, y no lo podían resistir porque el hombre tenía sabiduría de Dios, hermano. Entonces hicieron bien en elegirlo como diácono. Porque el hombre, a pesar de que estaba rodeado de un pueblo y gente con piedra, el hombre no le dio miedo predicar la verdad. Gloria a Dios. Ahora en el 11 dice: entonces sobornaron a unos para que dijesen que le había oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruiría este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Qué milagro tan tremendo. Yo no sé si usted, yo creo que sí tiene la capacidad, como Dios nos la ha dado a nosotros, que se ve cuando una persona anda en pecado, no se ve en el rostro. Amén. Dice que cuando Caín mató a Abel, en su rostro Su semblante. decayó. ¿Verdad que a veces vemos, hermanos, nosotros lo vemos, pero no lo juzgamos, no los criticamos, pero oramos por ellos? Gente que tú dices, oye, pues ese hermano parece que no, lo agarró una tormenta, como que lo sacudió no sé quién, porque se siente o no se siente. Se ve la aflicción, todo. Se ve que no hay un respaldo, se ve que están abatidos. Entonces, ¿cuál es el deber de nosotros? Restaurarlos. Amén. No destruirlos, restaurarlos. Porque en algún momento nosotros también tuvimos así. En algún momento nosotros también tuvimos caídos. Y el apóstol Pablo decía: derribados, mas no destruidos. Perseguidos, mas no en aprieto. Esto quiere decir que una semana quizás estamos arriba, estamos, gloria a Dios, todo nos salió perfecto, qué gran bendición, y alabamos a Dios en lo bueno. Pero habrá una semana que no se nos den las cosas como nosotros queremos. Igual debemos alabar a Dios y debemos decir: oye, el diablo nos ha estorbado. ¿Cómo nos ha echado broma? ¿O no?
como mi hermanito, que mi hermano dice que le quemaron la corneta. Oye, estaba trabajándole a Dios una gran bendición, pero ¿por qué pasó eso? Porque no hay diácono. No cualquiera puede agarrar los instrumentos de Dios y ministrarlos, porque si no se sabe, se echa a perder lo que es de la obra de Dios. Y no estamos diciendo, hermano, que lo hicieron con mala intención, pero la ignorancia hace que nosotros estorbemos lo que Dios está haciendo. Por eso debemos ser muy selectivos a la hora de que si yo voy a poner a alguien que esté en el sonido, tiene que ser alguien que conozca de música. En este caso, ¿tenemos un músico aquí? Sí, tenemos al hermano William, que ha sido un presentador de música llanera, de gente de peso de canto, sabe lo que es una corneta, lo que es un sonido, lo que es una ecualización, y no vamos a poner a alguien que no sepa. Porque si se queman los instrumentos, ¿de quién es la culpa? De la persona que lo utilizó. Mano, del que puso el que no sabía, Yo no sabía. o no. Es correcto. Entonces creo que cada uno de nosotros debemos saber en qué área somos buenos, Amén. ¿verdad? Sí, claro. Si yo soy albañil, hermano, ¿verdad? Y toca pegar bloques, ¿a quién yo voy a poner? ¿Voy a poner a quién? ¿Al zapatero? ¿Al herrero? Zapatero, su ¿Al zapatero. electricista? No, hermano, en este caso yo volteo hacia ahí, no hay, oye señor, ni más albañil, me toca a mí bregar, y si te envía más albañiles, bueno, manos a la obra. En este caso, mi hermano es herrero. ¿A quién yo iba a poner a soldar? ¿A la hermana Milagro? Tanto. Bueno, y lo hace, estaba que me quitaba la máquina ya, yo no se dio cuenta. Pero no es igual, hermano, ¿verdad que sí? Quizás lo hacemos con amor. Mi hermano David me dijo, no, yo sé nada más poner punto. No, hermano, tenemos uno que solda como él. Que más bien nos enseña a nosotros. Para que cuando él no esté, nosotros podamos soldar como él solda o hasta mejor. Pero no punteado, porque cae un peso de gloria y entonces se cae el banco y pasamos pena, hermano, ¿o no? Oye, estaba mal soldado el banco. Eso es lo que, hermano, debemos tener en cuenta, que no nos pongamos bravos si siempre ponemos a alguien que es el que está calificado en ese momento. Si usted quiere aprender, usted llega y se le acerca a mi hermano cuando él esté con el sonido, hermanito, ¿cómo es ese asunto? Porque cuando tú no estés, yo te puedo suplir a ti. Es la idea, hermano. Y es la idea y él enseña. Es la idea. Uno no puede ser egoísta en eso, porque uno siempre, uno nunca puede decir, no, que el que va a estar aquí soy yo. Eso es mentira, porque en un momento se le puede presentar una emergencia o cualquier cosa, bueno, como cosa, pues, que estamos expuestos a que un momento podemos nos enfermarnos o no podemos, pero está una persona que ya tiene conocimiento y ya sabe de dónde va cuáles son los botones que va a utilizar y hasta dónde puede ser moderado. Un alumno. Claro, Es correcto. yo soy Que el partidario. alumno siempre supera al profesor. Yo soy partidario de esto, hermano. Tenemos nuestras hermanas iglesias que son amigas, hermanas. Las queremos, a veces quizás también estén comenzándose. A veces hay unas que son más bendecidas que otras, dependiendo de la búsqueda y cómo se trabaje. Pero ¿qué pasa? Si nosotros tenemos todos los sonidos que Dios nos va a dar, porque nos va a dar para uno interno aquí, Amén. para trabajar Amén. afuera. Gloria a Dios. Amén. Si nos piden un sonido para hacer una campaña afuera, yo si presto el sonido, yo mando al músico. Es correcto. No voy a soltar de que otro lo esté jurungando allá, no, hermanito. Yo te colaboro como tú quieres, con solamente que te voy a poner quién va a jurungar los instrumentos. Y va a ser uno de los nuestros. Yo alquilaba sonido. Porque si lo Tenía echan a sonido. perder, hermano, después van a decir, no, bueno, hermano, el diablo se metió, pero con ese diablo se metió, no nos solucionan el problema. Entonces tenemos que salir nosotros a meter la mano en el bolsillo para reparar lo que otro dañó, y creo que tampoco es la idea. No sé si están de acuerdo en eso. Por el, Amén, desorden, amén. por el desorden de la administración que cargan. Exacto. Uno sufre las consecuencias. Entonces Exacto. hay que velar en esa área. Entonces nosotros, como Dios nos ha dado inteligencia, Amén. no nos negamos, lo ayudamos, pero el sonido lo manejamos nosotros. La responsabilidad de nosotros. Porque es nuestro el sonido y nadie lo va a cuidar como nosotros, porque nos estamos esforzando, vendiendo nuestras torticas, vendiendo nuestras cuestiones, para tener lo mejor para alabar a Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso? Amén. 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 Pero creo que ese es el deber ser en asamblea. Hermano, somos varios que manejamos sonido, hermano. Mire, hay una campaña, una actividad, hermano.
vamos a apoyar aquella actividad, pero usted se va a ir los 5 días para allá porque los 5 días va a estar el sonido allá. Pero nosotros no, nosotros vamos a respetar un día porque tenemos trabajo aquí, pero ya sabemos que nuestro hermano está por allá con el sonido y si necesita un ayudante, le mandamos uno de aquí mismo. Váyase con otra persona porque no es bueno que vaya uno solo. Dios nos mandó a predicar de 2 Sí, van dos. en 2. Entonces ese es más o menos, hermano, lo que es más o menos la visión, por eso es que es doctrina. Dime. Siempre se necesita otra persona. ¿Por qué? Porque si yo tengo que ir a graduar una corneta o yo tengo que poner uno allá adelante que me diga cómo se escucha, sin estar yo aquí, allá, entonces ya uno le dice, mira, yo voy a estar allá, yo te voy a decir, porque uno tiene tu radio, El walkie-talkie. ajá, que uno te dice, mira, el botón tal, porque ya uno lo tiene numerado, para que sea más fácil para las personas. Cuando uno le está explicando, ya tienen conocimiento, cuál es del micrófono, quién es de la chicharra, quién es de aquello, de las tumbadoras y del bajo. Entonces ya eso está numerado. Y entonces uno le dice, súbele un poquito, bájale, y uno, por eso tiene que ser 2. Amén, hermano. Y que si uno necesita un vaso de agua, o decirle a las personas que están allá, mira, para quién es el que viene, para allá uno está organizado. Pero Amén. tiene que ser 2. Amén. Dios bendiga a mi hermano. Amén. 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 Entonces, ¿qué decimos, hermano? Mira, yo digo, y por la Biblia, el Señor ha puesto siempre esto en mí, que Dios siempre nos pone en lo poco. Y si nosotros en lo poco le demostramos a Dios que podemos, nos va a poner en lo mucho. Pero si Dios nos entrega una plantica pequeña y no la cuidamos y se quema, le cae agua, el micrófono después no sirve, hay que estar metiéndole. Yo he visto, hermano, y creo, bueno, Dios bendiga a los hermanos que quizás no tienen esa visión o no tienen el dinero. Pero yo soy enemigo número 1 de empalmar cables con bolsas plásticas. Cuando hay una tesorería, cuando hay un hermano que va a estar encargado del sonido, él me dice, hermano, se acabó el tape, compremos el tape. Hermano, el alicate, él tiene que tener su herramienta ahí, tiene que tener su plus, tiene que tener todo, porque para el Señor hay que hacer todo lo bueno, perfecto. Si otros no lo hacen, no los critiquemos, hermano, porque tampoco podemos ser jueces. Pero nosotros demos ejemplo con nuestra manera de trabajo. Que los demás digan, oye, son organizaditos. Los hermanos de esa iglesia andan en orden. Qué bonito, hermano, cuando uno anda en orden. Y no nos alabemos nosotros, que nos alaben otros. Que nos digan otros. Nosotros calladitos y trabajándole a Dios. Entonces no sé si tienen algunas preguntas o vamos hasta donde vamos bien. Este capítulo 7 es un poquito largo, hermano. Vamos a leer un poquito, ¿verdad? Explicamos y luego dejamos para la otra clase, porque este es cuando Esteban presenta defensa. Hay gente que dice que la palabra no es para contender, y eso es verdad. Pero sí estamos llamados a presentar defensa. Si ustedes le están diciendo una blasfemia contra la palabra, si están diciendo una herejía y están engañando gente, el deber suyo es con mansedumbre sacar del error a esa persona o que las demás personas no sean engañadas por estos falsos maestros, por esos falsos apóstoles, por esos falsos profetas, porque somos garantes y somos defensores de la verdad. Si nosotros vemos una herejía y no la corregimos, nos hacemos participantes del hereje. Herejía es calumnia. Herejía es cuando se adultera la esencia de Dios. Una mosca hace ceder el perfume. Cuando se agarra un versículo, si te lo leen, pero le dan la interpretación según ellos, para ellos, y está desviado del contexto de la verdad y del original. Eso es herejía. Por lo menos yo lo he visto mucho en esta palabra que usan. Vamos a parafrasear aquí y sacan algo que no está establecido ni está constituido en la palabra. Eso es herejía. Es algo de ellos, de su pensamiento. Ahora, hay que tener cuidado. lo que sí se puede hablar es en parábola. Que es una parábola? Algo que tiene que ver con lo que Dios está plasmando en el espíritu, pero que usted lo lleva a lo terrenal. Como hermano, vamos a llevarlo a lo terrenal para tratar de entender lo espiritual. ¿Cómo? Bueno, como un árbol. Usted no es un árbol. Pero no, bueno, hermanos, ¿cómo es un árbol? Un árbol cuando damos en fruto, ¿verdad? Usted no lo corta. Bueno, Dios nos considera a nosotros como árboles. Es una parábola, porque nosotros no somos árboles, somos seres humanos. Y cosas así. ¿Qué es una herejía? Por lo menos cuando nosotros hablamos y decimos que hay un solo Dios, ¿verdad? Y eso es una gran verdad. Pero cuando te preguntan a ti, tú le dices, pero un Dios trino. No, hermano, un solo Dios es un Dios único. Y ¿cómo es eso, hermano? Bueno, que Jesucristo es el Padre y es el Espíritu Santo y ya. Que Él es como
nos ponen ejemplos como el agua. Usted sabe que el agua es una, que luego usted la mete en la nevera y se convierte en sólido, pero sigue siendo el mismo agua, y lo que hace es que cambia de figura, de cuerpo, y después usted la descongela, y si la deja en una vacía, en un recipiente, se evapora, pero sigue siendo la misma agua. Y así es Dios. Y eso es lo que ellos tratan de explicar, que lo que Dios es uno solo, solo que cambia de forma. Y no, el Dios que nosotros defendemos es un Dios que es único en pensamiento, en atributos, pero son tres manifestaciones diferentes. En tres tiempos ¿Cómo? diferentes. Porque cuando Jesús fue a bautizarse en el Jordán, salió una voz de arriba que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a él oír. Estaba el Padre hablando, estaba el Hijo abajo, y venía el Espíritu Santo en forma corporal de paloma. ¿Sí me está entendiendo ahora? Amén. ¿Qué es una herejía? Lo solo Jesús. Que dicen que el mismo Padre es Jesús, y que no hay tres formas diferentes, sino que es el mismo Dios que cambia de forma. No sé si me está... Amén. Eso es herejía. Porque desclasifican a Dios que está allá arriba y Jesús presente aquí, o sea, Dios se quitó de allá y se vino para acá. Ponen a Jesús Dios que como vaya. como el Dios grande ya y ya no. El mismo Jesús es el Padre. También está otra que ellos enseñan. Estamos hablando de los testigos. ¿Qué dicen ellos? Que Jesús fue un profeta nada más normal, como usted y yo, como de carne y hueso, que el Espíritu Santo es una fuerza activa y que ellos solamente adoran a Jehová. Entonces ellos también hablan de Jehová, pero hablan es de un solo Dios único, Jehová. Jesús, un poquito insignificante. El Espíritu Santo, una fuerza activa. Eso es herejía. Porque se está desfigurando lo que es verdaderamente la palabra. Eso después lo estudiamos más adelante, que eso se llama falsas doctrinas. Eso lo vimos en un tiempo de hermana Milagro, muy buena. Lo que son los mormones, lo que son los testigos de Jehová. Por eso es que no debemos decirle bienvenida a todas las doctrinas. Porque ahí vienen espíritus engañadores de demonios y tienen, hermano, un poder de convencimiento que aún tratan de engañar a los escogidos. Por eso están los maestros. Por eso hay gente capacitada dentro de la congregación para contrarrestar cualquier ataque que el enemigo quiera venir, porque él se va a vestir como ángel de luz. No va a venir un satanista, no va a decir que es brujo, que es santero, sino que se va a presentar con alguna denominación, haciéndose pasar de que viene de arriba, pero viene adulterado. Viene la palabra adulterada. ¿Dónde vemos eso? Cuando el enemigo le dijo a Jesús: dile ese pan que se convierta en piedra. ¿Verdad que sí? Y él dijo: cállate, Satanás, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿cómo lo va a tener usted el enemigo? Por la palabra. Luego le dijo, y lo subió al penáculo y le dijo: zúmbate, porque escrito está que él enviará a sus ángeles para que tus pies no tropiecen en piedra, en una montaña. Cuando lo montó, y le dijo: no tentarás a tu Dios, y a él solamente servirás, no te inclinarás. ¿Qué le citó? El Salmo 91, ¿verdad? Pero de atrás para adelante. Y Jesús le puso un frenado. Porque el enemigo conoce Biblia y siempre va a tratar de enrollar. Luego le dijo, y le mostró todo el reino del mundo, y le dijo: si tú me adorares, todo esto te daré. ¿Verdad? Y Dios no se lo desmintió, Jesús no se lo desmintió. ¿Por qué? Porque en el Edén Dios le dio la autoridad al hombre, pero el hombre la perdió. Y el enemigo se apoderó de lo que no fue que Dios le dio las riquezas al diablo. Dios se las dio a Adán, pero Adán, por desobediente, las perdió y el enemigo se las arrebató. Y luego vino Cristo y se las arrebató al enemigo otra vez, pero ahora se las dio a la iglesia. Amén. ¿Sí estamos entendiendo? Se la dio a la iglesia. Eso que nosotros ya estamos viendo más o menos lo que es una herejía. Estamos claros allí. Entonces vamos a leer unos 4 o 5 versículos y despedimos. Amén. Solamente para que tengamos una idea de lo que vamos a ver el próximo martes, que es en el 7. Dice: el sumo sacerdote dijo entonces: ¿es esto así? Una pregunta. Y él dijo: varones hermanos y padres, oíd,
el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios les trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se le daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijos. Está hablando de Abraham. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reduciría a servidumbre, y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrá y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le incircuncidó el 8º día, e Isaac y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él, y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a vuestros padres la primera vez. Y en segunda José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón en el linaje de José. Y enviado José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él, y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem, y puesto en el sepulcro que apreció de dinero, compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando su astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, a fin que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Vamos a dejarlo hasta allí, porque esa es tarea para la próxima martes, que